Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Proclamamos en este día la gloria de Dios y la bondad de nuestro Rey. Bendito sea el Padre del Señor Jesucristo, el que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. El Dios de toda bondad que nos ha enriquecido. A Él damos la gloria, la alabanza. Para Él sea el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Y con el gozo de la adoración y de la alabanza te bendecimos también a ti. Y oramos al Dios generoso que te bendiga, que te levante, que te sane. Y que a través de la palabra consuele, fortalezca y edifique tu existencia, tu vida espiritual. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, la lectura bíblica de este día se encuentra en Hebreos capítulo 5. Epístola a los Hebreos capítulo 5. Los versos desde el 11 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Gloria a Dios. El Señor me dirigió para que predicase este mensaje, lo compartiera con ustedes. Soy muy temeroso de Dios y siempre estoy pidiendo dirección de Dios para que sea Dios el que elija vuestro alimento. Que Dios cuide de vuestra nutrición espiritual. A nosotros en el seminario nos enseñaron que si queremos ser predicadores, que apelen a la gente, que prediquemos mensajes que suplan necesidades. Y así me formé, pero después que entré a la vida del Espíritu me di cuenta que el que conoce las necesidades es el Señor. Por consiguiente hay que pedir al Señor que revele, para que tengamos una dieta balanceada y podamos crecer alimentados en todo el consejo del Señor. En el proceso de la intimidad con el Señor entendí fuertemente que el Señor quería que compartiera esta palabra con ustedes. Es un tema que en años atrás hemos hablado acerca de el contenido de este mensaje, pero es un mensaje muy, muy pertinente, muy necesario, que los cristianos necesitamos siempre. ¿Por qué? Porque este pasaje habla de la madurez cristiana. Y nosotros todos fuimos llamados a ser maduros en Cristo Jesús. La palabra madurez es sinónimo de perfección en la Biblia. Naturalmente, cuando habla de perfección, no habla de ser impecable. Solamente Dios es impecable.
Madurez o perfección significa haberlo alcanzado, haber llegado, haber pasado por todos los procesos de Dios y haber acabado el proceso del Señor. Nosotros fuimos llamados a la santificación. Dios nos ha salvado, nos ha librado del pecado, diríamos en un proceso. Primeramente envió a Jesucristo y Jesús nos libró de la condenación del pecado. Nos justificó, nos declaró justos e inocentes delante del tribunal de Dios. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por gracia hemos sido salvados. Ya nuestros pecados han sido perdonados, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tenemos salvación segura. La salvación nuestra no está en juego, está segura. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Y Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Y a favor de nosotros envió al Espíritu Santo para salvarnos y guiarnos a toda verdad. Hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que hemos sido elegidos desde la fundación del mundo, llamados a ser santos delante de Él en Jesucristo nuestro Señor. Ya esa obra fue terminada por el Señor Jesús. Cristo fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Envió al Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo que nos llamó, cumpliendo la palabra de Romanos capítulo 8. A los mismos que Él conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, llamó para que tengan la imagen del Hijo. Así que el propósito de Dios es que todos llevemos la imagen de Jesús, la imagen del Hijo. Y justamente esa imagen llega a verse, a manifestarse cuando llegamos a este estado deseado por Dios y por nosotros de la madurez. ¿Por qué? Porque en el hombre nuevo nosotros tenemos la imagen de Cristo. El hombre nuevo fue creado según Dios, de acuerdo a Dios, en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo tiene la naturaleza de Dios. Pero si el hombre nuevo no ha crecido en nosotros, pues todavía no se ve esa imagen. Es justamente en ese proceso de crecimiento espiritual que se puede manifestar y los demás pueden ver el hombre nuevo en nuestras vidas. Que Cristo nos salvó de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios y nos libró del juicio venidero y de la ira venidera, y en Él tenemos salvación. ¿Cuántos son salvados en Cristo Jesús? Amén. Espero que estén seguros, porque Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. No es que va a tener, tiene vida eterna. Amén. Y dijo más, y no vendrá a condenación. No solamente dijo que tiene vida eterna, sino que no vendrá. Mira que está todo el futuro, no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. De muerte a vida. Hablando a los hermanos que se van a bautizar el jueves, Dios me dio una revelación. Estaba hablando de que se pasa de muerte a vida, pero no se pasa de vida a muerte. Y puse el ejemplo de la parábola de Lázaro y el rico. Recuerdan ustedes que había un hombre rico, según Jesús, en la parábola, que hacía banquetes y le decía a su alma: reposa, alma mía, vamos a hacer fiesta, tengo muchos bienes. Y disfrutaba, y Lázaro estaba mendigando, y él pues no le hacía caso, no le daba nada a Lázaro. Y pobre Lázaro, por lo que dice Jesús, era un hijo de Abraham, era un devoto, un piadoso, pero era muy pobre, muy pobre. Entonces murieron los dos, y el rico pues fue al tormento, al infierno, y Lázaro fue al seno de Abraham. Y entonces le dice el rico al Señor, a Padre Abraham: yo te ruego que Lázaro venga y me alivie mi aflicción, porque estaba en el tormento. Y después dijo, pues, le dijo, quiero que... Y el Señor le dijo, no se puede hacer eso, porque hay un abismo entre los dos. Él no puede pasar donde tú estás. Entonces, si el rico estaba perdido y Lázaro estaba salvado, y había un abismo entre los dos, y Lázaro no podía pasar donde estaba, o sea, en el infierno, donde estaba el rico, entonces quiere decir que lo contrario tampoco podía pasar.
Si el rico estaba perdido y no se podía pasar allá, entonces no se podía pasar de vida a muerte, tampoco de muerte a vida. ¿Entendieron el mensaje? Eso quiere decir, Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea el que me dio, tiene vida eterna y no irá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. Ya dio el salto de muerte a vida. Ya está en vida, ya no regresa a muerte, pasó a la vida. Estamos seguros en Cristo Jesús. Amén. Esa es la fe que tenemos. Somos salvados y estamos seguros porque Dios aceptó la obra de Cristo. Estamos seguros porque Dios envió al Espíritu Santo. Estamos seguros porque Cristo está intercediendo. Estamos seguros porque Dios es fiel para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. La promesa es que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Es por la fidelidad de Dios, por lo que Dios ya hizo y por lo que va y lo que está haciendo y lo que va a continuar haciendo. Así que somos salvados y celebramos esa salvación. El diablo tratará de llevarte a un estado mental de inseguridad, de incredulidad, pero eso no está en juego. Usted no puede decir nunca, yo no siento la salvación. Es que tú no tienes que sentirla. El que tiene que sentirla es Dios, y ya Dios la siente en Cristo. Amén. Porque usted puede estar afectado emocionalmente, y cuando uno está triste, deprimido, uno piensa que Dios no le ama. Dios no me ama, no me quiere, yo soy malo. Y Dios dice, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Estas son tus emociones que están como la bolita que sube y baja. Por favor. Yo estoy seguro, dice el Padre, porque el Hijo me satisfizo. Ya cumplió toda justicia a tu favor. Y tú eres salvado aunque tú no lo sientas. Lo importante es que tú lo creas. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hemos sido salvados en Jesucristo. Pero Dios no nos salvó para llenar el cielo. Tampoco nos salvó para vaciar el infierno, sino que tiene un propósito con nuestras vidas, y es que llevemos su imagen. Por eso estamos aquí todavía. El mundo es un taller de Dios. Estamos en el taller de Dios. Estamos siendo procesados por Dios. Entonces ya hemos sido librados del pecado, hemos sido perdonados ya, hemos pasado de muerte a vida, pero todavía seguimos siendo pecadores. Fuimos librados del pecado desde el punto de vista judicial para los asuntos de Dios en la representación y sustitución de Cristo, pero todavía el pecado está en nosotros. Por eso Dios envió el Espíritu Santo para librarnos del poder del pecado. Romanos capítulo 6, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de manera que sirvamos al pecado. Antes usábamos nuestros miembros para servir a la injusticia, pero ahora usamos los miembros para servir a Dios. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Y tenemos como fruto, dice Romanos 6, la santificación. Y como fin o resultado, la vida eterna. Amén. Ahí está el proceso. Justificación, santificación, glorificación. La justificación la hizo Cristo, ya está terminada. Hemos creído en Cristo, somos salvados, hemos nacido de nuevo. Por eso tenemos fe para aceptar a Jesús y convertirnos, arrepentirnos. Después que nacimos de nuevo, ya tenemos salvación. Fuimos librados de la condenación del pecado por la obra de Cristo. Luego comenzamos el proceso de la santificación. El Espíritu Santo de Dios nos está santificando, significa nos está librando del poder del pecado. Está destruyendo el poder del pecado en nuestras vidas, para que reine la justicia de Dios y no la carne en nosotros. Y como telos, como resultado, la vida eterna, significa la glorificación. En la glorificación seremos librados de la presencia del pecado. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Quiere decir que el pecado será desarraigado de nosotros, totalmente. De tal manera que ya no vamos a ser tentados, ni va a haber inclinación hacia el mal, sino hacia el bien. Ahí Dios termina la obra con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. La justificación nos libra, diga conmigo, la justificación me libra de la condenación del pecado. La santificación
del poder del pecado. Y la glorificación me librará de la presencia del pecado. De esa manera el Señor termina su obra con nosotros en nuestras vidas. Amén. La justificación fue ayer. La santificación es hoy. La glorificación será mañana. Dios hizo una obra ayer en nosotros. Está haciendo una hoy y hará otra mañana. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que comenzó la obra la sigue y la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Alabe y bendiga el nombre del Señor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. A la obra de Cristo nadie le puede añadir nada, porque Cristo la maduró. En la cruz Jesús dijo: consumado es. Esa palabra consumado es la misma palabra de donde sale madurez o perfección. Es la palabra teleios, que significa terminado, acabada la obra. La acabó, la terminó, la finiquitó, la concluyó. El Padre la aceptó de tal manera que lo levantó entre los muertos y lo llamó a su diestra para que interceda por nosotros. Esa obra está terminada. Allí no hay ladrón que invada. Allí no hay polilla que corrompa. La salvación está segura en Cristo Jesús. Pero Dios tiene que hacer una obra en nosotros y la está haciendo. Estamos en el proceso de la santificación. Esa palabra santificación es la palabra que está relacionada con la madurez. La madurez. La palabra madurez y la palabra perfección en la Biblia son sinónimos. De hecho, es la misma palabra griega. La palabra teleios, que significa una obra concluida, terminada, acabada. Teleios viene de telos, que significa el fin. El fin, lo que termina, lo que terminó. Y ahí es que Dios nos quiere llevar a terminar la obra en nosotros. Amén. Entonces, ese proceso de la santificación nos libra de las obras infructuosas de las tinieblas. Miren cómo la Biblia las llama. Las obras como infructuosas. No hay fruto en esas obras. Son infructuosas. Amén. Y entonces, a medida que el Señor va librándonos del poder del pecado, va Dios sometiendo las tendencias de la carne. Esas obras que ya dije que son infructuosas, que son manifiestas las obras de la carne, las comienza a someter. Y el Espíritu Santo comienza a tomar hegemonía y autoridad en nuestras vidas. Y ahí es que está el proceso de la madurez o de la santificación o perfección. Es un proceso hermoso del Señor. Es bueno que ustedes sepan que el hombre viejo no cambia. ¿Oyeron eso? El viejo hombre no cambia. Es un error tratar de cambiar el hombre viejo. El hombre viejo, dice la Biblia, que está viciado. Así que el viejito no cambia. Sí, siempre sigue con sus malas costumbres, sus mañas. No cambia. Por eso Cristo lo clavó en la cruz al viejo hombre, al hombre adánico, fue clavado en la cruz. Ese hombre no cambia. Es como el cerdo y el perro. Uno vuelve al vómito y otro al lodo. Usted puede tomar un cerdo y usted lo lava, lo plancha, lo perfuma, le pone rolitos, le pone cintitas y usted lo adopta. Y el día que usted se descuida, está lloviendo, sale por la puerta y se goza nadando en el cielo. Porque su naturaleza es la del cerdo. Y el perro vuelve al vómito y vuelve y se lo come. Y usted dice, pues esa es su naturaleza. Él no sabe lo que significa eso. Él no tiene concepto de higiene. Él es un perro. Así es la naturaleza vieja. Es perra, es animal, es diabólica. Está en enemistad contra Dios. Dice la Biblia que no quiere agradar a Dios, ni tampoco puede, ni quiere ni puede. Pero el hombre nuevo, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y esa es la realidad.
No cometamos el error que han cometido millones y millones de cristianos en los 20 siglos de la historia. Y es lanzarse al proyecto de educar al viejo hombre. No se puede educar. Ese hay que dejarlo que muera. La Biblia habla de matar al viejo hombre con sus hechos. Así que de la única manera que usted mata sin ser un asesino es matando al viejo hombre. Mátelo. Despójese del viejo hombre. Desvístase de él. Él no va a cambiar. El error de los cristianos es que quieren ser santificados educando al viejo hombre. Eso no es santificación. El hombre viejo no va a cambiar porque ya está viciado. Y entonces usted dice, pero pastor, entonces ¿cómo se va a ver Cristo en nosotros? Pues Cristo se ve en el hombre nuevo. Usted lo que tiene que hacer es andar en el Espíritu para que el hombre nuevo se apodere del viejo, lo someta de tal manera que lo neutralice. Entonces se ve la imagen de Dios en usted, en el hombre nuevo. El hombre nuevo que está en usted, dice la Biblia, que fue creado según Dios, de acuerdo a Dios, en justicia y santidad de la verdad. Dice Juan que el hombre nuevo le cree a Dios porque ha nacido de Dios. Dice que el hombre nuevo ama a Dios porque es nacido de Dios. Dice que el hombre nuevo no practica el pecado porque, dice, no practica el pecado, ni puede pecar, ni practica el pecado, ni puede pecar. Está hablando del hombre nuevo, no del viejo. El hombre nuevo no peca ni puede pecar, dice Juan, porque es nacido de Dios. Y lo que es nacido de Dios no peca. Y dice por qué. Dice que hay dos razones por las cuales no peca. Primeramente, porque es nacido de Dios. Y segundo, porque el que lo engendró, que fue Cristo, el Espíritu Santo, lo cuida para que el enemigo no le toque. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, Dios no quiere que usted perfeccione, eduque, discipline al viejo hombre, porque siempre va a ser el mismo. Es por eso que muchos cristianos viven frustrados, luchando contra sus debilidades. Piensan que lo lograron y después se dan cuenta que no, que siguen siendo los mismos. Se frustran, se desaniman. Yo recuerdo, yo vengo de un ambiente así donde no se entendía lo que era el hombre nuevo. Y yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, muchacho, al fin, pues nosotros decíamos, me propongo no pecar hoy contra Dios. Una cosa muy bonita, era hermosa, pero ¿cómo lo queríamos lograr? Pasábamos el día entero, pues, no peco contra Dios, no peco contra Dios, no peco contra Dios, no peco contra Dios. Y entonces estábamos alerta 24 horas para no pecar contra Dios, para no pecar contra Dios. Suena bonito, pero después nos frustrábamos. No miro para allá, 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 no miro para allá. Los hábitos se apoderan de nosotros. Esa es la naturaleza vieja. Nos pasamos llorando nuestras debilidades, pataleando porque no podemos vencer, porque estamos tratando de lograr lo imposible. El apóstol Pablo, mira el nivel. En Romanos 7 él dice, yo quiero hacer el bien, pero yo encuentro una ley en mí que me lleva cautivo al pecado. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y él grita, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y luego añade, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Saben cuál es la idea? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Porque
En la antigüedad, cuando había la guerra, usted tenía que echarse a un muerto encima, un cadáver. Y entonces a veces la guerra se extendía. Usted tenía que andar con ese cadáver y se descomponía. Ya a los 2 días, imagínese usted andar con un muerto descompuesto. Dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Así es con la naturaleza. Dice, gracias andadas a Dios por Jesucristo, porque a través del poder de Cristo, obrando en nosotros por el Espíritu Santo, puede ser doblegado esa bestia salvaje llamada el hombre viejo. Ella no cambia. Ella es domada, desnudada, sometida. Entonces, ¿cómo se vence? Se vence andando en el Espíritu. ¿Y cómo se anda en el Espíritu? Sometiéndonos a Dios, a su palabra. ¿Y cómo podemos someternos a Dios, a su palabra? Pues manteniendo la comunión íntima con Dios, leyendo la palabra, viniendo a los servicios, estando en toda actividad espiritual, como vamos a estudiar más adelante. ¿Entendió usted? Es muy importante que andemos en el Espíritu. Inmediatamente usted anda en el Espíritu, ya usted está venciendo la carne. Porque la carne está contra el Espíritu contra la carne. Y estas dos cosas se oponen la una a la otra para que usted no haga lo que usted quiere. Así que, viene que dice, para que usted no haga lo que usted quiere. Usted o hace, usted tiene 2 voces adentro. La de la carne, que es la del diablo, y la voz del Espíritu, que es la de Dios. Entonces, fíjense que dice Pablo, la carne contra el Espíritu contra la carne. Y estas dos cosas se oponen la una a la otra para que usted no haga lo que usted quiere. Quiere decir que no es lo que usted quiere. Usted tiene que decidir si oye la voz de la carne o usted oye la voz del Espíritu. El que siembra en la carne va a cegar corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará vida eterna. La carne mata, el Espíritu da vida. Entonces, la perfección está en el Espíritu. Cuando el Espíritu comienza a matar la carne, a subyugar la carne. El Señor lo ilustra hablando de la cruz. La cruz tiene 3 mensajes. El primer mensaje de la cruz es Cristo crucificado por mí. Hace 20 siglos fue crucificado por mí. Allí expió mis pecados, pagó mis culpas delante de Dios, me justificó, me reconcilió con Dios. Cristo crucificado por mí. Ese es el primer mensaje de la cruz, lo que Él hizo por mí. El segundo mensaje de la cruz es yo crucificado juntamente con Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta naturaleza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segundo mensaje de la cruz, Cristo, yo crucificado juntamente con Cristo. Tercer mensaje de la cruz, Cristo crucificado en mí, dice Pablo. Diga, Cristo crucificado por mí, yo crucificado con Él y Él crucificado en mí. Así se vence en la carne. Clávala, hermano. Amén. Clava tu carne en Cristo. Clávate con Cristo y deja que Cristo te clave por dentro y lleve su cruz adentro de ti. Esa es la manera como Cristo venció, que tenemos que vencer. Aplicando el triunfo de Cristo, destruimos lo adánico en nuestras vidas. ¿Qué yo dije? Aplicando diariamente el cuerpo, la vida de Cristo en nosotros, destruimos a Adán. Pablo decía, cada día muero. Yo golpeo mi cuerpo, decía Pablo. Hay que golpear el cuerpo, la carne, constantemente. Es un ejercicio diario. Amén. Es un proceso. Muero para vivir. Si muero a la carne, puedo vivir en el Espíritu. Amén. Si yo ahogo la carne, asfixio la carne, neutralizo la carne no se ve, la carne en mí no habla, la carne en mí no oye, la carne en mí no camina, la carne en mí no existe, está vencida. No la dejo hablar, le tapo la boca
constantemente. Y dejo que hable el Espíritu, que oiga el Espíritu, que vea el Espíritu, que camine el Espíritu, que vuele el Espíritu. Eso es lo que me lleva a mí en la santificación, a la madurez que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol está hablando a los hebreos. Esta epístola fue destinada a los hebreos. Si ustedes leen toda la epístola, se van a dar cuenta que el apóstol, el que escribió esta epístola, la escribió con el propósito de fortalecer la fe de los hermanos hebreos. Eran cristianos judíos que habían aceptado a Jesús, pero parece que por alguna razón se estaban regresando al judaísmo. Y el escritor, inspirado por Dios, le escribe hablando que el nuevo pacto, el pacto en Cristo, es superior al pacto antiguo. Y presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como el creador con Dios, el que tiene la imagen de Dios, el que tiene la misma sustancia de Dios. Y Dios habla por Cristo hoy. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todos y a través de quien hizo el universo. Entonces presenta a Cristo como es eternamente el Hijo de Dios, el creador, el sustentador. Luego lo compara con los ángeles, todo el capítulo 1, parte del 2, lo compara con los ángeles y dice que Cristo es superior a los ángeles. Después dice el capítulo 3 que es superior a Moisés, superior a los profetas. Dice que el reposo que da Cristo, capítulo 4, es superior al reposo del sábado, que era el reposo hebreo. Capítulo 5, que es Cristo superior como sumo sacerdote al sacerdocio levítico, o sea, al sacerdocio arónico. Y así sucesivamente habla del pacto que vino a través de Cristo, capítulo 8. Habla también del santuario, que tenemos un mejor santuario y una mejor resurrección. Y todo es mejor, la palabra mejor es clave en este libro. Pero ¿qué sucede? Aquí, mire cómo habla a los hebreos, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí tardos para oír significa perezosos, lentos para oír, que es lo que habla en el capítulo 12, capítulo 3. Él dice que los milagros que el Señor hizo en el desierto no les aprovechó a ellos, porque no oyeron, fueron lentos para oír. Pero además, los hebreos, como el pacto de ellos fue el pacto de la ley, de las letras de la ley, ellos fueron educados con la ley y se hicieron amantes de la ley, dependientes de la ley, se aferraron a la ley, a Moisés, y no entendieron lo que vino después. Y Pablo dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La palabra ayo es la palabra griega paidagogos, de donde viene la palabra pedagogo, que es un maestro de niños, un instructor de niños. Entonces, la ley es, el paidagogos era un esclavo que llevaba el niño a la escuela. Y la idea es que tomaba el niño y se lo llevaba al maestro. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos toma y nos lleva a Cristo. Pero ya ha venido Cristo, no estamos bajo instructores, tenemos a Cristo. Amén. Entonces, los judíos no llegaron a su crecimiento. El apóstol Pablo dice, capítulo 9 de Romanos, que andaban detrás de la justicia y que no la pudieron alcanzar. A pesar de que tenían todo para alcanzarla. Él pregunta, ¿tienen ventajas los judíos con relación a los gentiles? Claro, tenían la palabra. Pablo dice que tenían la palabra. Dice que tenían a los patriarcas, tenían el culto, tenían la ley, tenían la gloria. Tuvieron a los profetas. De ellos nació Jesús según la carne. Jesús nació de ellos.
Dice que teniendo todas las cosas para alcanzar la justicia, no la alcanzaron. Porque no la siguieron de acuerdo a la fe, sino de acuerdo a las obras. Por eso no la alcanzaron. Por eso ustedes ven la batalla de Dios con Israel. Vieron milagros, vieron maravillas, vieron señales, vieron a Dios, oyeron la voz de Dios audiblemente, pero siguieron siendo niños, siendo instruidos por las letras de la ley. Mis hermanos, la ley, como dice que era un ayo, era algo temporal hasta que llegara a Cristo, hasta que llegara lo perfecto. ¿Entienden? Pero los judíos se quedaron con la ley. La ley, Pablo habla de dos regímenes. El régimen de las letras y el régimen del espíritu. Dice que la letra mata, el espíritu da vida. ¿Por qué la letra mata? ¿Porque sea mala la ley? No, la ley no es mala. La ley revela el pecado. Pero dice Pablo que lo que era bueno a mí me mató. ¿Por qué me mató? Porque me reveló lo pecador que yo era y no me dio la solución. Porque la ley exige mucho, pero no te ayuda en nada. La ley dice corre, 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 corre y te exige que tú corras, pero te niega los pies. El evangelio pide más, te dice vuela, 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 pero te presta las alas de Cristo. Amén. El evangelio exige más que la ley, pero te provee los medios para tú alcanzar lo que te pide. La ley te pide, pero no te da. Revela solamente el pecado, pero no te da la capacidad para tú vencer el pecado. Eso solamente lo hizo Cristo. Y ustedes pueden ver, mis hermanos, que hay dos pactos, pero hay dos sistemas también de enseñanza. La ley, o sea, las letras de la ley, no maduran al que oye. Por eso nos damos cuenta que en general, salvo los judíos, que se fueron más allá y en su piedad y en su temor a Dios, buscaron lo perfecto, o sea, el espíritu de la ley, que es la santidad de Dios. Fueron más allá de las letras, fueron a la intención de la ley y no a las letras de la ley. Esos fueron los pocos que fueron perfeccionados de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, estoy hablando en el contexto del pacto antiguo. Pero fíjense ustedes, ¿recuerdan ustedes en el Sinaí que Dios descendió? Y la presencia de Dios, primeramente Dios exigió que se purificasen por 3 días, con una amenaza: que se acerca al monte, muere. Así que nadie se acerque. Con esa condición llegaron todos allí. Y el Señor se manifestó en medio de relámpagos, truenos, sonido de trompetas. El monte humeaba, temblaba. Dice que hasta Moisés dijo: estoy temblando. Y dice Dios a Israel: he descendido a ti de esa manera para que tú me temas. Dios quería impresionarlos para que le temiesen, para asustarlos. Porque como no tenían corazón, era la manera de Dios temporalmente impresionarlos con las letras y con la revelación hasta que llegara lo perfecto. Por ejemplo, Dios le dice a Israel en Deuteronomio 29, no tienen que buscarlo, voy a parafrasear, dice: tú has visto los milagros, las señales, los portentos, las maravillas que Jehová tu Dios ha hecho todos estos años. Pero hasta el día de hoy, dice el versículo 4, hasta el día de hoy yo no te he dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Por eso actuaban, no tenían ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Ahora, cuando Dios anuncia por Jeremías el nuevo pacto, dice: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí el pacto que hago con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones, les daré un corazón nuevo y le daré un espíritu nuevo. Pondré mis leyes en sus corazones. Nadie va a decir al otro: conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Voy a derramar mi temor y lo voy a poner en ustedes.
Eso es lo que nosotros hemos recibido en Cristo ahora. Corazón nuevo, un espíritu nuevo, y la ley ahora está escrita en nuestros corazones. No en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. El espíritu de la ley. Amén. Amén. Pueden ver entonces, mis hermanos, que la ley fue dada en preceptos, mandamientos, juicios, etcétera, y en una manera de prohibición. Comienza el primer mandamiento. No, oiga la palabra no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo, oigan otra vez el no. No harás imagen de ninguna semejanza, de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que guarda la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Oigan la palabra no al frente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento. Ese por lo menos está un poquito más positivo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ese es el único que no tiene el no. Después dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios, no codiciarás los bienes de tu prójimo. El no. La ley fue dada con prohibición. Dios, más adelante en Deuteronomio, lo presenta de esta manera. O sea, todo el Pentateuco, Dios se lo presenta de esta manera. Dios se lo presenta diciendo, si tú guardas cuidadosamente la ley de Jehová tu Dios, yo te bendeciré. Y tú serás bendito en el campo, en la ciudad, y donde quiera que tú vayas. Bendita en las crías de tu ganado, la canasta para amasar. Todo lo que tú hagas prosperará. Yo te daré la lluvia temprana y tardía a su tiempo. Tú serás cabeza y no cola. Los enemigos te van a atacar por un camino y por 7 caminos huirán de ti. Te bendeciré. Te defenderé, te protegeré. Si tú guardas. Si tú no guardas los mandamientos, tú serás maldito. Maldita tu canasta, malditos tus crías, malditos tus ganados. Todo es maldito. Voy a cerrar el cielo, será de bronce para ti. Los enemigos te van a vencer. Todas las enfermedades que envían los egipcios te las van a enviar a ti. Quiere decir, en resumen, bendición si obedeces, castigo si desobedeces. Porque es un maestro de niños. O no es así que se enseña a los niños. No hagas, no vayas, no te pongas. Haz esto, no hagas aquello. Si lo haces, te va a llevar al restaurante que te gusta. Si te gradúas, si tú estudias, te voy a comprar una bicicleta. Así que se mantienen los niños. Con regalos. Se le enseña a usted así el chocolate. Mira, si terminas. Así. Y si desobedece, ya sabes. Y así que usted lo mantiene con incentivos y castigos. Con incentivos y castigos. Así es la ley. Así se crean los niños. ¿Ven ustedes eso en el Nuevo Testamento? Que si tú haces esto, vivirás. Y si tú no lo haces, te lleva el diablo. No, Dios no brega de esa manera. La ley es una instructora de niños. Fíjense, en el Edén habían 2 árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí están los 2 sistemas, las 2 formas, los 2 métodos para educar. Como Adán y Eva eran inocentes, Dios le puso una representación de los 10 mandamientos, o de la ley, diríamos allá, una manera de probar su obediencia. Y Dios les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero de ese árbol no comeréis, porque el día que coman, moriréis. Vino la serpiente con una mentira,
y pudo más que Dios. Y vino el castigo. Pero del árbol de la vida ellos podían comer siempre. Y cuando lo comían, extendían la vida. Si tú comes de este, tú te mueres. Si tú comes de este, tú vives. Ahí están los dos caminos. Yo te he mostrado, dice Dios a Israel, el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te insto a que tú tomes el camino de la vida. Yo te presento el camino de la bendición y de la maldición. Hay personas que no han salido del Edén. No se puede. Eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas, que dejaron la palabra de Dios, de la vida del Espíritu, para irse a la ley de nuevo. Y Pablo está maravillado. Él dice, oh Gálatas insensatos, que significa estúpidos. Lo dice con palabras finas. Imbéciles. Oh Gálatas imbéciles. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los embrujó para apartarse de la verdad? ¿Acaso recibieron ustedes el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, ay santo, que habiendo comenzado por el Espíritu, acabáis en las letras. ¿Quién os perturbó? Que 2000 años atrás, aquí son los judíos que se querían volver a la ley. Eso se puede entender. Pero que los gálatas se vuelvan a la ley, eso es incomprensible. Esta semana yo recibí la noticia de alguien que inclusive estuvo con nosotros, ministro de acá por un tiempo, y alguien me dijo que se fue a la ley otra vez. Se fue a la ley otra vez. Y yo no estoy hablando ahora de los judíos. Se fue a guardar sábados, comida, bebidas y otras cosas. O sea, y yo no estoy predicando por esto. Yo ni me acordaba. Bebiendo ahora porque estoy metido en el tema. No, pero yo me puse la mano en mi cabeza y dije, pero ¿cómo puede ser posible que alguien que estuvo por tantos años, de allá salí yo, que duré 17 años guardando sábados y otras cosas? De allá me sacó Dios justamente por la vida del Espíritu. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Por el mensaje de la gracia. Es retroceder. Tenemos nosotros una tremenda admiración por Israel. Amamos a Israel, respetamos a Israel. Sabemos que Dios hará una obra por Israel en los últimos días. Pero dejar la gracia para irnos al judaísmo otra vez, como lo hacen algunos que piensan que es superior, eso se llama ser un necio, imbécil, como dice Pablo a los Gálatas. Es volver otra vez y dice, de la gracia habéis caído. Oigan bien, de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Es volver es como que usted sea un adulto y vuelva a ser un niño, un bebé otra vez. No tiene sentido. Pero yo quiero, estoy enseñando acerca de la madurez y yo quiero que ustedes vean, porque estoy hablando del contexto histórico, porque está hablando a los hebreos. Hay cosas muy profundas, ustedes no la pueden entender porque sois niños. Y estoy hablando de los dos sistemas. Hoy en la vida religiosa también se practican los dos métodos de enseñar. Algunos no son legalistas ni están con los mandamientos judaicos como guardar los días, los meses, los años, o no comer esto, no comer aquello, pero inventan otros mandamientos. Pablo les dice a los Gálatas, han vuelto ustedes de nuevo a no gustes, no comas, no vayas, no esto, no aquello, que ese es el espíritu de la religión. El espíritu de la prohibición, enseñar, porque así se enseña a los niños. A los niños se les enseña de esas dos maneras. Motivándolos con un regalo y amenazándolos con un castigo. Y de esa manera podemos regular su conducta. No le estamos enseñando madurez, lo estamos frenando hasta que lleguen a ser adultos. Y cuando llegan a la adolescencia, que está en ese tiempo de transición,
Qué dolor de cabeza, porque ya están cansados de tantos sermones y tantas prohibiciones. Y dicen, ya déjame, me tiene hasta acá. Yo soy grande ya. Yo no soy un niño. Y los padres dicen, pues si quieres que te trate como un adulto, entonces compórtate como un adulto. Qué lío. Quieren librarse del yugo. No es tanto que aborrecen a los padres ni que se rebelan. Están rebeldes contra el método. Pero es necesario, no hay otra manera de controlar al niño. Porque como el niño no tiene edad para entender, es lo que dice acá. No tiene los sentidos ejercitados. Entonces, es una medida. Porque usted le explica al niño el por qué, no va a entender. A veces entiende menos, se pone a refutar a usted. Vamos a suponer que el hijo suyo se enamoró de la hija del traficante de drogas, el líder del cártel, tal. Y está enamorado. Y usted sabe que la familia está en peligro. ¿Cómo usted le explica a ese muchacho a la edad? Ni darle información. Usted le dice información que ese papá de ella es vendedor de drogas más grande. El muchacho solo dice cualquiera, dice un lío. Entonces tú no le puedes decir eso. Entonces, ¿por qué no, hijo? ¿Por qué no? Porque no puede decir que es lo que sigue. No está listo para esa información. Esa información es como matarlo, porque lo puede meter a usted y a la familia en un lío. Porque lo va a decir. Entonces, usted tiene que decir, hijo, ¿por qué no? Hay información que usted no se la puede dar porque va a ser mal uso de la información. Y tiene que decirle no, y se acabó. Y usted no quiere hablarle así, pero es que si le da la información es peor todavía. No está ejercitado, no está listo para la madurez. La ley es algo provisional hasta que pasa ese tiempo de la infancia, de la niñez. El problema es cuando pasamos toda la vida siendo niños. Esa manera de enseñar, espiritualmente hablando, es un tremendo problema, porque cuando usted al niño le enseña no, y no le enseña por qué, a veces porque no está listo para el por qué, el niño dice no. ¿Por qué? Porque mami dijo que no. Pero no sabe por qué. El niño no aprende a distinguir entre el bien y el mal. Él no distingue. Él solamente sabe que si hago lo bueno me dan una recompensa. Si hago lo malo me da un castigo. Pero él no puede definir las consecuencias. Él no está convencido por qué conviene hacer lo bueno. Quizá está asustado de que no deba hacer lo malo. Ese es el problema con las letras. Por eso que la letra mata, el espíritu da vida. La letra nunca va a decir todo lo que Dios quiere decir, a menos que usted no tenga el espíritu para interpretar lo que Dios quiere decir. En las iglesias es costumbre enseñar de esa manera, con prohibiciones. Y todo es no, y no comas, no te pongas, no te vistas así, no te pongas aquello. Y yo no estoy hablando ahora en contra de los mandamientos, estoy hablando de una manera de enseñar. Ya van a ver que eso es lo que quiero decir. Porque en la Biblia tiene cosas que Dios sabe que no se debe hacer. Ese no es el problema. El problema es la enseñanza. Cuando no somos maduros y se nos enseña las letras y no el espíritu de las cosas. Voy a poner un ejemplo. Dios a Moisés le dio 5 libros. 5 libros, y algunos son bien largos, con muchos capítulos.
para enseñarles dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. 5 libros para enseñar a amar a Dios y amar al prójimo. 5 libros. ¿Y cuántas prohibiciones en los 5 libros? En el Nuevo Testamento, que se nos habla del fruto del Espíritu, que es el amor, dice que el que ama guardó la ley, porque ama a Dios y ama al prójimo. 5 libros para enseñarme a amar a Dios y al prójimo. 5 libros. ¿Por qué tantas prohibiciones? Porque no tenía un corazón nuevo. Cuando vino el corazón nuevo y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ya no hay que decirme. Imagínese, el prójimo. Si yo lo amo, a mí no hay que decirle que no lo mate. Si lo amo, no hay que decirme que no lo calumnie, que no le codice sus bienes, que no le tome su mujer. No hay que decírmelo. Si lo amo, ya yo sé lo que tengo que hacer, es hacerle bien, no hacerle mal. Amén. Cuando la Biblia habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, justamente a los Gálatas, capítulo 5, Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, brujería, hechicerías, etcétera, etcétera. Dice, contra tales cosas, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, manifiestas son las obras de la carne, porque la carne se manifiesta. Pero luego dice, el fruto del Espíritu es, del verbo to be, del verbo ser, no del verbo hacer. No de manifestar. La carne se manifiesta, el amor es, porque es un fruto. El fruto del Espíritu es el amor. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Son 9, pero no son 9 frutos. Es un solo fruto. Es el amor. Dice, pero pastor, dice 9, no. Cuando dice amor, el fruto del Espíritu es amor. Pues, gozo es el amor contento. Fe, el amor creyendo. Paciencia, el amor soportando. Pero es el amor. Hay un solo fruto, el de Dios. Dios es amor. Y el fruto del Espíritu es amor, porque Dios es Espíritu. Tan sencillo. Amén. Amén. El fruto del Espíritu es amor, porque Dios es amor y Dios es Espíritu. Y es el fruto del Espíritu, el fruto de Dios, el fruto de la naturaleza de Dios. Es muy común en las iglesias, personas adultas ya, y andan haciendo cosas escondidas, como los niños, que cuando mami está, son santitos, mami se va, ay, se fue el gato, hacen fiesta a los ratones. Entonces, cuando nadie me ve, yo veo pornografía, yo engaño, hago documentos falsos, voy a la iglesia, una vida moral, la apariencia, porque yo no estoy convencido. Yo estoy prohibido, pero no convencido. Por eso soy una cosa, porque esa manera de enseñar te lleva a la hipocresía. Porque tú quieres mostrar a todos que tú estás de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas de la iglesia. Pero por detrás tú estás rebelde frente a eso. Y tú no estás convencido. Pero para que te acepten, tú te pones la peluca, tú haces todas las cosas. Tú te comportas de cierta manera para que te acepten. El domingo vas al armario y te pones a la vestidura blanca para adorar al Señor. Cuando llega, te desviste y te pones la otra. Hay personas que hacen negocio y dicen, no, una cosa es el negocio y otra cosa es lo espiritual. Pero déjame decirte una cosa. Si hay un momento que hay que ser espirituales, es en los negocios. Pero cuando dicen así es, yo me desvisto. Yo me quito la ropa espirituales porque ahora voy a hacer un negocio. Ahora puedo engañar, mentir, rejugar.
y cobrar de más y me hablar mentiras para que me compren o para que me me firmen el contrato. O sea, el domingo yo voy a la iglesia. Ahora estoy en defensa de mis intereses. Por eso para americanos Dios es para el domingo y una hora, porque si es mucho no voy tampoco. Y eso que amo a Dios. Lo que pasa es que yo no puedo vivir sin la bendición. Quiero que Dios me bendiga. ¿Me entienden? Entonces, yo no estoy convencido. A mí me han prohibido. Yo quiero ser aceptado en el ambiente de la iglesia. Yo quiero que no me priven de participar, de cantar, de hacer cualquier servicio en la iglesia, ocupar cualquier función en la iglesia. Y para eso tengo que vestirme de acuerdo a cómo todo el mundo se viste. No estoy hablando ahora de esta ropa, estoy hablando de la conducta. Vestirme de cierta manera, comportarme de cierta forma para que me acepten. Pero por detrás, yo hago de todo. Después que yo cierro mi cortina, entonces puedo ver de todo, hago de todo. Nadie me ve. Nadie me ve. Porque los niños viven para los demás. Los niños quieren que mami me acepte, que los demás me acepten. Pero engañando, porque son niños. Y así nos comportamos, como los niños. En el espíritu estamos convencidos. Amo a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Por causa de Cristo lo he dejado todo. Me crucifico a mí mismo. Renuncio a la carne, al mundo, al placer, a lo que me gusta. Quiero hacer la voluntad de mi Dios porque amo a mi Dios. Cristo murió por mí. Yo vivo para Cristo. Estoy convencido. A mí no hay que prohibírmelo. Yo amo a Cristo. Yo estoy convencido que este es el camino de Dios. Ese es el espíritu. El espíritu ama. Y el que ama no busca lo suyo. Si ama a Dios, busca lo de Dios, no lo suyo. Eso es ser maduro. De hecho, la Biblia dice, y lo vamos a estudiar más adelante, no hoy, que el amor es el vínculo perfecto. El amor perfecciona, madura a la gente. Entonces, cuando a mí me dicen, no hagas esto, no hagas aquello. En uno de mis libros, hablando justamente de que las letras nunca pueden expresar todo lo que se quiere decir. Los abogados viven de las interpretaciones de las letras. Y yo pongo el ejemplo de que hay una persona que se robó una bicicleta y lo llevaron a la corte. Entonces el abogado de él dice, aquí en el código, señor juez, dice que para él es delito si él se mete a la casa y se la roba. Y él encontró en el frente de la casa. Él no entró. Así que, señor juez, según la ley, él es inocente. Y dice el juez, es cierto, eso es lo que dice la ley. Tipo contento. El dueño de la bicicleta dice, ahora yo la voy a meter adentro. Y compra una y la mete adentro. Pero el ladrón la mira y dice, ajá. Y va entonces a la casa del vecino y por la rama del árbol, con una soga, se lleva la bicicleta. Lo llevan donde el juez. El abogado dice, él es inocente, señor juez, porque la ley dice que él tenía que entrar a la prueba. Y él no entró. Él no entró. Dice el juez, de acuerdo a la ley, es inocente. Y así, los abogados viven de eso. Entonces, ¿qué hacen? Cuando arreglan la ley dice, si alguien se roba una bicicleta en el frente de una casa es culpable. Y después añaden, si alguien se roba una bicicleta
desde el árbol del vecino. Y así es. Y por eso aparece las leyes cada día se aumentan. Pero no, siempre tienen la debilidad de que nunca dicen todo lo que hay que decir. Entonces, se lo voy a poner el ejemplo. Él dice, ¿por qué tú fumas si tú eres cristiano? Muéstrame con la Biblia que fumar es pecado. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Ahí está. Ahí está el niño, ¿no? Ahí está el niño. La pifia de salirse con la suya. Ahí no dice nada. Ahí no dice eso. Claro que la Biblia no habla del cigarrillo, claro que no. Tampoco habla de la cocaína, ni de ninguna de las drogas. Y usted puede decir muchas cosas que la Biblia no dice. Pero el cristiano no anda buscando lo que la Biblia no dice. Porque no es lo que tú interpretas que la Biblia no dice. La Biblia no dice que no se fumen, pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el que destruya su cuerpo, Dios lo destruirá al tal. La Biblia también habla en contra de que los vicios no nos gobiernen. Bueno, hay muchas maneras de interpretar los principios de la palabra de Dios. Pero aquí dice, hay muchas cosas que ustedes son niños y ustedes no van a entender estas cosas. Cuando usted quiere agradar a Dios, usted no le busca la quinta pata al gato, como dicen en Puerto Rico. Usted simplemente le quiere agradar. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo hago lo que edifica, lo que agrada a Dios y edifica. ¿Ya? Hay una manera de saberlo y es, pregunte, ¿qué haría Jesús? Usted ven a Jesús fumando marihuana o con un cigarrillo. No, yo no creo eso. Si viviera hoy no hiciera eso. Pues simplemente usar los principios bíblicos. Pero cuando usted lo enseña con la letra de la ley del no se vista así, no comas así, no hagas así. El día que aparece algo nuevo, que no está en la lista que la iglesia o el concilio le ha dado a usted de las cosas que no se deben hacer, y usted no encuentra cómo comportarse. Y usted se va a California y llama al pastor, mire, se me presentó una situación, ahora dígame, ¿qué debo hacer yo en esta situación? Porque no está en la constitución de la iglesia y no sabe cómo comportarse. Porque es letras. El Espíritu incluye, porque el Espíritu es la santidad de Dios. El Espíritu de la ley es la santidad de Dios. Y cuando usted quiere agradar a Dios, usted sabe lo que agrada a Dios. Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, sabe si mi doctrina viene o no de Dios. El que quiere agradar a Dios, sabe si mi doctrina es o no es de Dios. Qué hermoso es andar en el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. El Espíritu sabe lo que agrada a Dios. Es el Espíritu del amor. Es amplio. Cuando usted vive en el Espíritu, usted defiende lo que es de Dios en usted. ¿Qué yo dije? Usted tiene que estar convencido que lo que es de Dios en usted tiene más valor que lo que era suyo antes, la carne. Voy a poner un ejemplo. Hay un texto en la Biblia que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo interpreto, y está justamente aquí en este libro, yo interpreto que lo que quiere decir el autor es que para entrar en la presencia de Dios hay que ser santo. Toda la Biblia, Dios le dijo a Israel, por ejemplo, voy a descender, límpiame el pueblo, porque al tercer día voy a descender. Y entonces todo el mundo se purificaba.
La Biblia dice que para entrar al santuario usted no podía tocar un animal muerto, ni podía tocar nada que fuera leproso. La mujer cuando estaba en el periodo de menstruación no podía entrar, era inmunda. El hombre cuando emitía semen no podía. Y había una serie de cosas, de ritos, que según Dios profanaban el santuario. Dios enseñó que para el sacerdote ministrar tenía que lavarse las manos y los pies, porque iba a entrar a la presencia de Dios. De ahí viene el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Para entrar a la presencia, que ser puro de manos, o sea, sí, limpios de manos, que habla de las obras, y puro de corazón, que habla de las motivaciones. ¿De acuerdo? Cuando la Biblia dice santidad, nadie verá al Señor, eso es lo que está diciendo. Que se acerca a Dios, dice la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Den un aplauso al Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Cuando dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor, significa que usted no puede ver a Dios, entrar a una audiencia con Él, a su presencia, estando sucio. Eso no significa que usted no va a llegar al cielo, porque usted no va a llegar al cielo por su santidad. Usted va a llegar al cielo por la santidad de Cristo, no por la suya. Si es por la suya, nunca va a entrar. Usted va a entrar por la de Cristo. Eso quiere decir que yo no me estoy sometiendo a Dios para que me santifique, para que me lleve al cielo, porque yo no seré salvo por mis obras, sino por las de Cristo. Dice, cuando la Biblia nos llama a la santidad, dice, sed santos, porque el que os llamó es santo. La razón por la cual me hace un llamado a la santidad es porque el que me llamó es santo. Porque el espíritu que yo recibí es el espíritu de santidad. Entonces, mi motivación para ser santo no es que me va a bendecir o que yo voy a ir al cielo. La motivación mía, yo estoy convencido, yo amo la santidad, admiro la santidad, respeto la santidad. Porque mi Dios es santo. Y el espíritu que yo recibí, la naturaleza que recibí es santa. Y como yo la amo más que cualquier otra cosa, yo quiero ser santo. Porque temor de Dios es aborrecer el mal y amar el bien. Y eso es santidad. Por eso el apóstol Pablo dice que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Entonces, necesitamos cristianos, los cristianos maduros, como andan en el espíritu, son bien motivados, porque su motivación es el amor. Su motivación es el amor. Se lo voy a poner de una manera. Los niños suelen admirar a los superhéroes. A Batman, Superman, el Hombre Araña, la Mujer Maravilla. Son los superhéroes. Los magos, a los niños les hacen cierta, cuando ve magia, ilusionismo. Así pasa con los cristianos niños. Usted hace que aquí un truquito, el predicador hace un truquito y los truquitos andan detrás de los milagros, de las maravillas. Esas cosas los fascinan a ellos. Por eso, cuando somos inmaduros emocionalmente y espiritualmente, somos arrastrados por la propaganda. Los psicólogos del comercio, que son expertos, hay doctorados en la universidad de psicología industrial, para saber cómo apelar a los sentidos, para sacarnos el dinero con la propaganda y hacer que compremos lo que no necesitamos para complacer a quienes no conocemos.
Porque eso es un turista. Un turista es aquel que gasta lo que no tiene para complacer a quien no conoce. Usted lo ve usted en Cancún con una piña colada, traje de baño en la piscina. Y usted dice, ¿es un hombre rico? Cógela. Y cuando llega de viaje, a pagar intereses con la visa. No tiene para el alquiler, está en Cancún. Es un niño. Es un niño. No, yo me voy a dar gusto, yo trabajo como un animal. Así que tengo que vivir como un príncipe. Porque el niño se satisface por los sentidos. El niño no le importa si alimenta. El asunto es que me gusta. Como Sansón, consígueme a esa porque agradó a mis ojos. Dame la pizza porque eso es lo que me gusta. Deja los brócolis para Popeye, ¿no? O para el conejo, ¿no? ¿Qué es lo que come Popeye? Espinacas. Es que andaba, dijo, perdóneme, yo sabía que no era brócoli, pero yo lo dije para buscar la palabra porque me había olvidado. Pero yo sabía que no era. Para que ustedes me ayudaran. Eso se llama truco del púlpito. Bueno, a veces no pierdo los pensamientos. ¿Qué pasa? Por la propaganda, a usted le dicen que el artista famoso que usted admira o el deportista usa tal marca de los interiores. Y usted dice, wow, pero si ella usa esa ropa interior, esa es la que yo me voy a comprar. ¿Ustedes creen que esa artista famosa va a usar esa ropa interior que cuesta $15, por el amor de Dios? ¿Usted lo cree eso? Por favor. Usted no puede comprar la ropa interior de esa artista. Pero ella le dice que usa eso. Mentira. Porque ella le da un tremendo dinero por esa propaganda. Pero usted, ¿qué me importa a mí? La ropa interior que use Madonna o quien sea. O Alex Rodríguez, a mí no me importa eso. Yo uso la que me convenga de acuerdo a mi comodidad y a mi dinero, a lo que yo pueda pagar por eso. ¿Qué me importa a mí? Sí, pero el niño es arrastrado por los sentidos del gusto, de la fama, de la competencia, de la moda, de la onda. El joven no puede estar fuera de la onda. Yo no puedo usar eso porque no está en la moda. Tengo que usarlo aquí el pantalón porque si lo subo un poquito más no estoy en la moda. Usted se ríe, pero así somos nosotros también. Aplícalo espiritualmente, así somos nosotros también. Somos arrastrados. ¿Por qué los predicadores hoy están arrastrando a las multitudes y le sacan el dinero, la lana? De tal manera que ahora, en la mayoría de los lugares, usted tiene que dejar la cartera en su casa cuando vaya al culto, porque se queda sin cartera. Y meta bien el título de propiedad, porque hay lugares donde dice, si tú le das la propiedad, el Señor te va a dar una mejor. Y usted se pone loco y firma y dice, ¿qué es lo que es? Yo, Dios mío, le di la herencia de toda la vida. Porque lo endrogan, porque usted es un niño. Porque si me dice a mí que venda la propiedad, yo me voy a parar y voy a decir, yo lo hago cuando usted venda la suya. Venda la suya, y cuando yo lo vea que venda la suya, venda su carro, entonces ya yo veo que usted lo cree. Sí, sí. Los niños son arrastrados. La Biblia dice que nadie os mueva. Nadie os mueva. Al hombre maduro no hay quien lo mueva porque sabe dónde está. El que se mueve es el que no sabe dónde está. El que sabe dónde está no se mueve.
Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si tú respetas a Dios. Ustedes han visto cuando usted admira a una persona, que usted quiere ser como esa persona. Natural. Usted mira a una persona y yo quiero ser como esa persona. Es inteligente, es aplicado, es disciplinado. Yo estoy hablando ahora de enamorarse de cosas que sean dignas. Es disciplinado, es estudioso, es así, es maduro. Yo quiero ser como esa persona. Usted lo admira y lo respeta y usted quiere ser como esa persona. Pues yo voy a trasladar eso a los asuntos espirituales en su relación con Dios. Usted quiere ser santo porque usted admira a Dios. Usted quiere ser como Dios porque usted ama la santidad porque admiro a Dios. Porque yo veo como Dios tan lindo, tan perfecto, es recto, es puro, es generoso, es fiel. Yo quiero ser como Él. Y me someto al Espíritu, porque ese es el Espíritu que recibí. Yo quiero ser como Él. Eso se llama estar convencido, porque es por respeto y admiración a su Dios que usted quiere ser santo, porque Él es santo. Amén. No es para que me lleve al cielo, sino que quiero ser santo para estar cómodo con Él en el cielo. Porque si no soy santo, no estaré cómodo en el cielo. Porque si santidad nadie lo puede ver, yo no me puedo acercar. Si ando en impureza, entonces pues yo quiero estar con Él, porque su presencia para mí es más importante que cualquier cosa. Y si tengo que renunciar a toda inmundicia para estar en su presencia, para poder entrar y tener audiencia con Él, porque aún para invocar el nombre tengo que limpiarme la boca y cepillarme bien los dientes y la lengua. ¿Cuántos saben que el mal aliento está en la lengua y no los dientes? Pregúntale al dentista cuando va a la cara. Un dentista me dijo, hay que limpiarse tanto la lengua hasta que sangre sea necesario, porque ahí es que se mude el mal aliento. Y de la boca es que sale todo lo malo. Dice la Biblia. Mueve la rueda de la creación. O sea, entonces hay que santificar la lengua. La mente, la lengua, ese es el orden. La mente después de la lengua. Porque de la abundancia del corazón habla la bendita boca. La boca es la que publica lo que hay en el corazón. Eso es muy profundo. Entonces, ¿usted está entendiendo la diferencia? El niño sigue lo que admira, busca lo que admira. Nosotros los adultos no nos dejamos arrastrar por lo que nos gusta en nuestra carne, pero sí seguimos a Dios porque admiramos, queremos ser como Él. No es porque Dios lo manda, sino porque así es Dios. No es porque Dios me lo ordena, sino porque lo que Dios me ordena es porque Él es así. Dios no te pide nada que Él no sea. Cuando Cristo nos mandó a bautizarse, se bautizó primero. Cuando dijo que amemos al Padre, y Él lo amó. Cuando te dijo, sígueme, es porque va para la cruz. Pero fue crucificado Él, y ahora te manda a ti que tú te crucifiques con Él. Se fue al cielo y para allá te lleva. ¿Usted entendió lo que quiero decir? ¿Entendió? Amén. Esta es la introducción del mensaje. Vamos a continuar. Yo ni siquiera he entrado. No he entrado. Yo estoy hablando del contexto histórico porque estoy hablando de los hebreos, a quienes el primer versículo dice, hay muchas cosas profundas, pero ustedes no la pueden recibir porque ustedes son tardos para oír, tan mal. Ustedes son niños. Y como los hebreos fueron educados de acuerdo a la ley, por eso estoy hablando de esta manera. No me estoy saliendo del tema, estoy en el contexto histórico. Después vamos a seguir profundizando el asunto y vamos a llegar un poquito más allá. Pero mientras tanto, usted quédele ahora el contexto de que en el caso de los hebreos había algo que los entorpecía, la cultura, la manera como ellos fueron enseñados por los rabinos, la manera de acuerdo al pacto que ellos vivían.
Y como no tenían corazón, porque no habían nacido de nuevo. No estoy hablando de esto, estoy hablando de los del Antiguo Testamento. Esto es porque los querían arrastrar otra vez a la carne, a la ley. Entonces, amados, yo oro a Dios para que usted prefiera ser maduro, desee ser maduro, apetezca ser maduro. Yo quiero que en este proceso de estos mensajes usted saboree el gusto de lo eterno. Que usted diga, como dice, usted se chupa el caramelo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Amén. 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 Gustad la santidad de Dios. Gustad la perfección de Dios. Porque yo puedo usar un montón de motivaciones y de incentivos, o mejor dicho, incentivos para persuadirte por el Espíritu Santo a que tú anheles la santidad. Pero en la vida cristiana pueden haber muchos incentivos, pero solamente hay un motivo: el amor de Cristo nos constriñe. Lo que no hace la fuerza del amor no lo hace nada. Lo que no hace es respeto, la admiración por Dios. Porque la Biblia nos manda a someternos al Espíritu, a andar en el Espíritu para ser perfeccionados. Pero lo dice como un mandamiento, como una sugerencia, como una motivación. Sí, pero Dios quiere que lo hagamos por convicción. Si les estoy enseñando madurez, no voy a usar el método de la religión y del antiguo pacto, que es poniéndole un caramelo en la boca. Ahora no estoy hablando del caramelo de gustar a Dios, sino del incentivo. Porque a los niños se les enseña con incentivos. Igualmente como usted entrena a un animal. ¿Han visto los espectáculos o shows con los animales? Que siempre se le echa agua en la boquita. Han ido a SeaWorld en Florida y ven los delfines que hacen, el entrenador le da una orden, y abre la boca y te le mete 3 pececitos y viene por este lado y va al cubo, coge unos cuantos más y le ordena y él obedece y le echa y si no le echan los pececitos no obedece. ¿Han visto las aves que la ponen, le hacen el asunto a las aves y le echan las semillitas en la boca? Un animal no va a obedecer si no le echan algo en la boca. Esa es la motivación para hacer lo que le están ordenando hacer. Así pasa con los niños. Si te compro una pizza, si te portas bien, te hago tal cosa y el niño obedece. Así se nos educa a nosotros espiritualmente también. Hermanos, en el culto del jueves va a llegar el evangelista de fama internacional, fulano de tal. Resucita hasta la suegra. Ese hombre tiene un poder, hermanos. ¿Por qué se ríen? Entonces, a los que no vienen al culto, de lo que te perdiste, hermano. Pero no te preocupes, que la semana que viene él sigue. O sea, toda la motivación es que viene un buen predicador. Perdonen, alguna vez aquí en 30 años o más que tenemos, nunca hemos dicho quién viene a predicar. Nadie lo sabe hasta última hora. ¿Saben por qué? Porque usted no viene aquí por el predicador, usted viene aquí a adorar a Dios. Amén. Al niño hay que darle un incentivo, si no, no funciona.
el incentivo nuestro es agradar a Dios. Esa es nuestra visión, nuestra meta, nuestro todo. Maduro es el que anda en el Espíritu. Seguimos en este mismo canal el próximo domingo a esta misma hora. Estamos en una introducción nada más, porque vamos a entrar más profundo, pero estoy sondeando en el contexto para que entiendan. Amén, mis hermanos. ¿Recibieron la palabra? Vamos a vivirla ahora. Andar en el Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, justicia, santidad. Todo lo que es de Dios, eso es lo que nos lleva a la madurez. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Nos has resbalado tu palabra. Nos ha hecho un contraste entre los niños y los adultos o los maduros espirituales. Nos ha hablado del régimen de las letras y el régimen del espíritu. Señor Dios, nos ha hablado de las motivaciones. ¿Por qué quiero ser santo? ¿Por qué quiero ser maduro? ¿Cuál debe ser mi motivación para querer renunciar al mundo, al pecado y a la carne? Para vivir según Dios y que el hombre nuevo que esté en mí se manifieste y la gente pueda ver a Dios en mí. Y que la luz del sol de justicia que me alumbra pueda ser proyectada a las vidas oscurecidas de los hombres para que conozcan a Dios y se vuelvan a Dios. Y mi manera de vivir añada más adoración y alabanza y acciones de gracias a favor de tu nombre. Aquí estamos, oh Dios. Madúranos, perfecciónanos, Dios. Que los apetitos de la carne, mi Dios, y todo lo que procede de satisfacer los sentidos, que es lo adánico, como Eva, que vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, lo vio por el sentido, entró, Señor, y por los sentidos es que llegamos a ser inmaduros. Pero el que se guía por el Espíritu y no por los sentidos, pues puede llegar a ese estado de perfección. Ayúdanos a no guiarnos por los sentidos, ni por los gustos, ni en las preferencias, ni por la presión del ambiente, sino por lo que el Espíritu me dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual y viviendo para Dios, porque le amo y quiero ser como Él. Bendícenos, Dios, bendícenos. Yo bendigo a esta congregación, yo bendigo a tu pueblo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Levanta una generación madura, perfeccionada, Dios mío, terminada, consumada en todo lo que es tuyo, como Jesús. Llegar a la plenitud de aquel que todo lo llena, Dios, para que a través de nosotros, mi Dios, tú puedas darte a conocer y sobre todo que tú seas glorificado. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres viendo vuestras obras glorifiquen al Padre. Dios, queremos ser embajadores de tu reino. Queremos llevar la imagen de tu Hijo. Sobre todo queremos amarte y agradarte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. El anhelo del corazón de Dios lo expreso en oración. Dios quiere que la imagen de Cristo se vea en tu vida. Dios quiere que el propósito con el cual te salvó se logre. No es sacarte del infierno y llevarte al cielo. Es que la imagen de Cristo se ve en ti. Es que el propósito santo se ve en ti. Que el amor de Dios, que todo lo pueda ser la fuerza que te mueva a someter tu carne, a crucificarla, para que el Espíritu Santo que vive en ti, a través del hombre nuevo que está en ti, que fue creado de acuerdo a Dios en justicia y santidad de la verdad, sea el que predomine en tu vida, el que tenga la autoridad y la hegemonía, para que el reino de Dios en el gobierno del Espíritu se manifieste en ti. Y el resultado sea la gloria de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén.
sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.